Actualízala en la tienda de tu móvil. ¡Corre! ¿A qué esperas? Descárgate Getafe Radio y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Despierta, en el programa de Getafe Radio, que todas las mañanas, bueno, pues venimos aquí con vosotros a charlar y a comentar la actualidad de Getafe. Bueno, pues esta mañana, como venimos anunciando, tenemos una tertulia, bueno, bastante concurrida. Esto es lo bueno que tienen los viernes, que los viernes nos juntamos mucha gente, con lo cual habla menos el moderador, que es lo ideal, y que escuchar las distintas voces que hoy tenemos aquí en el estudio. Bueno, y si os parece, pues directamente vamos entrando en materia, porque como os digo, tenemos a mucha gente en el estudio y voy, si os parece, presentando. Bueno, nos acompaña hoy el concejal de Sostenibilidad, Urbanismo, Vivienda del Partido Socialista Obrero Español, Jorge Juan Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros. Marta Esteban, concejal de Ahora Getafe. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Alberto Gasco, director de... Iba a decir concejal ya y todo, imagínate. Lo que me faltaba. La costumbre de decir concejal. Director de Getafe al Día. Muy buenos días. Buenos días. Y Paz Álvarez, concejal del Partido Popular, que repite ya con nosotros aquí en Getafe Radio. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues venimos toda la semana y si os parece vamos a empezar por el tema que nosotros estamos tocando toda la semana, que es el tema de la famosa Ley de Grandes Ciudades. Y bueno, pues como estamos haciendo toda la semana, me gustaría conocer, bueno, vuestra opinión de esa pregunta que llevamos haciendo toda la semana a nuestros oyentes. ¿Debe Getafe salir de la Ley de Grandes Ciudades? Y bueno, pues esa es un poco la primera cuestión que yo quería poner encima de la mesa. Aprovecho para adelantar a nuestros oyentes de que vamos a charlar también, hablaremos, como hemos venido hablando esta semana, en relación con ese reportaje que hacía noticiasparamunicipios.com del Parque Regional del Sureste, ¿vale? Esas actuaciones que creéis o que se deben empezar a realizar para que ese espacio que, como venimos abundando toda la semana, en parte es desconocido para muchos vecinos, pues pueda ponerse en valor y usarse. Y luego, por otro lado, bueno, pues la polémica que surge después del miércoles de ese Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, con esas 30 viviendas en régimen de alquiler, que bueno, fueron aprobadas en ese Consejo de Administración con los votos a favor de todas las formaciones políticas que allí están representadas, excepto de Ahora Getafe. Bueno, pues esos serán un poco los tres temas que en principio vamos a poner en la mesa. Abrimos los micrófonos, los teléfonos, 91 764 7491, por si algún vecino quiere participar en directo y bueno, pues quiere plantear su opinión o dejarnos algún tema para tratar, o a través del WhatsApp también os podéis enviar vuestras notas de voz al 628 270526. Y bueno, pues yo creo que ya lo mejor es que empecemos a entrar en materia. ¿Debe Getafe salir de la Ley de Grandes Ciudades? ¿Quién se atreve? ¿Quién le apetece empezar? Pues yo mismo. Venga. Pues el único no concejal, venga. El único. Pues yo la verdad es que no. Getafe es una gran ciudad y debe estar en la ley de grandes ciudades. Otra cosa es cómo se articule a posteriori. Evidentemente, cuando se utiliza políticamente, pues surgen estos debates. Comentaba con Marta antes de entrar si en otros municipios se da cumplimiento a las situaciones que se dan en el Pleno, a los acuerdos de Pleno. Pues no pasa solo aquí. Se suele utilizar el Pleno políticamente y la verdad es que es lamentable. La Ley de Grandes Ciudades es cierto que da agilidad, la Junta de Gobierno posee unas propiedades que se le atribuyen en esta legislación que son básicas para una gran ciudad como Getafe, donde todo va muy rápido, donde todas las actuaciones tienen que ser muy ágiles, y para mí es fundamental. Otra cosa es que luego
esta ley de grandes ciudades haga que la situación en el Pleno pues quede reducida a la mínima expresión, y eso sí lo deberían cuidar los partidos políticos. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Alberto. Getafe es una gran ciudad, es que lo es. Tenemos, es una ciudad de 180.000 habitantes y la articulación puede ser mejor o peor, pero lo que no cabe duda es que nosotros somos un municipio muy grande y la ley de grandes ciudades lo que te permite es acercar la administración al administrado y articularlo de muchas maneras. Yo no creo que el hecho de que Getafe sea una gran ciudad le tenga por qué restarle competencias al Pleno. Una cosa es que haya mecanismos de agilidad para agilizar la gestión, que no es una cosa negativa, porque la gestión de un ayuntamiento como este es muy grande, es muy potente, y muchas veces lo que hacen unas administraciones y los ayuntamientos tan grandes es esclerotizarse. Por lo tanto, no es malo que haya mecanismos de agilización. Y luego ya el Pleno siempre es el que tiene la máxima soberanía del esto. Depende de cómo se articule esa ley de grandes ciudades y, desde luego, de los que estamos de los que hemos sido elegidos concejales, el Pleno tenga más o menos importancia y que tenga más o menos funciones. Bueno, yo en este caso difiero, como bien sabéis. Efectivamente, desde ahora Getafe queremos volver a democratizar en el ayuntamiento, que es el máximo representante de la democracia representativa en este municipio y en todos ellos. En efecto, en el año 2005 Getafe se adhirió a esta ley de grandes ciudades, otorgándole a la Junta de Gobierno el total control, ejecución de todas y cada una de las políticas que se hacen en este municipio. Y en este caso el Pleno, bueno, pues queda como se le quita toda vinculación o legitimidad de los acuerdos que se tomen por los concejales, que son realmente los que están representando a cada uno de los vecinos y vecinas que viven en este municipio. Entonces, bueno, pues efectivamente, es que si desde el año 2005 que Getafe se adhirió a esta ley de grandes ciudades se hubiese desarrollado plenamente esta ley, pues podríamos a lo mejor haber estado hablando de otros términos, pero es que en efecto solo se ha quedado la parte, digamos, ya no jurídica, sino ejecutiva, y la parte de participación ciudadana en sí, o lo que le da el control a la ciudadanía, eso no se ha desarrollado. Entonces nosotros también queremos saber, y se ha solicitado en la mesa de trabajo que se está realizando para ello, se ha solicitado que se haga un informe técnico del coste que puede suponer el hecho del desarrollo real de toda la ley de grandes ciudades, también el coste que puede suponer la salida, y efectivamente los mecanismos que se tienen que poner para democratizar en este caso el ayuntamiento. Sí, Perdóname un momento, Jorge. Es una puntualización nada más. Total control a la Junta de Gobierno, eso no es cierto. En la Junta de Gobierno, el Pleno tiene las competencias más importantes, tiene las competencias en materia, y no son delegables, en materia de presupuestos, en materia de ordenanzas. Todo lo que se ordena en una ciudad, en esta ciudad en concreto, pasa por el Pleno. Las cosas, Jorge te lo puedo decir porque los temas de urbanismo pasan por el Pleno. Lo que tiene la Junta de Gobierno son muchas cosas para adelantar, muchas competencias, pero hay que tener cuidado con las palabras, porque si dices total control, y yo no estoy en contra, es más, creo que hay que desarrollarlo y que hay que acercar y hay que fomentar pues probablemente lo de los distritos, si podemos, pero hay que tener cuidado con las palabras, porque total control, Marta, de verdad, no lo es. El control total lo tiene el Pleno. Perdón sí, por haberte interrumpido. No, oye, sí, perdona si me dejas. Tan solo puntualizar una cuestión, y es que, claro, fue un acuerdo de Pleno por unanimidad de este ayuntamiento el que nos introdujo en la ley de grandes ciudades. Luego, que comentar que en la comisión que ahora mismo está generado, que obviamente cualquier tipo de competencia que ahora mismo la ley de grandes ciudades pueda derivar en la Junta de Gobierno, según la ley de grandes ciudades, ahora mismo, dada el tiempo que ha pasado y como hay legislación posterior, esas mismas competencias, aunque saliéramos de la ley de grandes ciudades, como bien dice el acuerdo el vigente acuerdo de investidura, hay legislación posterior que vuelve a retribuir esas tipos de competencias otra vez a la Junta de Gobierno.
¿De acuerdo? Con lo cual, ahí sí que en la propia comisión se está viendo cómo se está estudiando junto con el Ministerio, se va a mandar la consulta al Ministerio para ver cómo se articula esa salida, cuáles son los pasos a dar a esa salida, pero algo también muy importante, que es algo que nos tiene que responder el Ministerio, pero algo muy importante que hay que tener en cuenta es que tenemos que establecer las razones de esa salida y tenemos que argumentar esa salida, y es algo que le queda pendiente por realizar a la comisión y que todavía no está valorado. Bueno, yo, si me permitís, un apunte, Paz. Sí, efectivamente, a lo mejor el término no es exactamente el pleno control, eso es, pero me quería referir a que la ejecución real del día a día sí que la tiene la Junta de Gobierno, con lo cual, en el fondo se controla de alguna manera el trabajo o la política, lo que es en el municipio. No sé si me explico. No, yo no te entiendo. Bueno, a ver, es cierto que el pleno tiene esa competencia de pleno control, por eso efectivamente se reitera el término de pleno. Pero, sin embargo, la ejecución, y vuelvo a reiterar, la ejecución del día a día, lo que es la actividad en nuestras calles de todos los días y las decisiones, incluso a la hora de ejecutar los presupuestos que han sido aprobados en el Pleno, eso en realidad es la Junta de Gobierno la que decide, bueno, pues si esta aplicación presupuestaria tiene tanta dotación, al final esto se va a utilizar para esto para lo otro, y eso es en Junta de Gobierno donde se decide. Y la Junta de Gobierno está claro que está más encaminado como si hubiese una mayoría absoluta. Marta, sí. Como resultado de las elecciones de mayo, el Partido Socialista, a pesar de que quedó el segundo porque ganó el Partido Popular, con el apoyo de Ahora Getafe, es quien tiene el mandato de gestionar la ciudad. El ayuntamiento tiene una parte, es como un pequeño pero tiene una función ejecutiva que hace el gobierno municipal, y el gobierno municipal siempre va a ser el que aplique. La labor nuestra, que es una labor fundamental en una democracia, es controlar y vigilar, pero quien tiene que gestionar son ellos. Y eso pasa porque tengan instrumentos para que sea ágil, porque es que en un municipio hay que arreglar calles, hay que poner la luz, hay que atender, hay que gestionar. Y la gestión del día a día es lo que tú estás diciendo que no puede hacer la Junta de Gobierno. No, perdona. Y siempre lo va a hacer el Gobierno. No. Otra cosa es que cómo se está gestionando, a qué se dedica el dinero, o sea, lo que son las políticas, las directrices políticas, eso es competencia del Pleno. Y cuando tú apruebas unos presupuestos, estás aprobándole o negándole el apoyo a precisamente en qué se va cómo se va a distribuir un dinero que siempre es escaso, y qué es lo que se va a hacer, y qué políticas se van a impulsar, y qué cosas se van a priorizar. Pero eso es labor del gobierno municipal. Nuestra labor es controlar que eso se haga, que esos dineros estén bien utilizados, que se impulsen las políticas que nosotros queremos si tenemos suficiente fuerza, pero el día a día de la gestión, eso lo va a hacer el gobierno, porque es el mandato que tienen. O sea, es que para eso les han elegido los ciudadanos, o por eso vosotros habéis apoyado precisamente ese gobierno. Y si fueres vosotros, seríais vosotros quien teníais que gestionar el día a día. Y eso hay que dotarlo de otra cosa, es todo lo que es las directrices políticas, las cuestiones de que eso sí va en el Pleno, y eso sí es nuestra labor. Pero arreglar las luces que se han fundido, eso tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer con rapidez. Perdona, un mero apunte. A modo de ejemplo, por ejemplo, en el último pleno del pasado 7 de octubre se llevó efectivamente, nos dimos cuenta que la Junta de Gobierno, no sé si fue del mes de marzo, del mes de mayo del presente año, se había cedido un suelo público, en este caso el del Colegio Bartolomé Cosío, ubicado en la avenida Arcas del Agua, para la Fundación Aucavi, para poder rehabilitar esos 3 edificios para un centro de educación especial, en este caso un centro de educación específica de autismo. Eso realmente pasó por Junta de Gobierno. Es que realmente eso se decidió, y sin embargo el Pleno no decidió efectivamente si esa cesión por 30 años se llevaba a cabo o no. Y eso al final, entonces, ¿quién decide? O sea, la representación de los vecinos y vecinas, ¿dónde está en este caso? Claro, pero es que esta ley aumenta considerablemente las competencias del gobierno en este sentido. Es positiva por una parte, porque, por ejemplo, hace 2 viernes, en una sesión de urgencia, se aprobó la adjudicación de obra del Colegio de los Molinos, que era vital, y que gracias a este mecanismo, pues en
en un viernes a las 3 de la tarde, la Junta de Gobierno la aprobó y me parece una medida excelente y es gracias a esta ley de grandes ciudades, pero también es cierto lo que dice Marta, que hay municipios incluso en el que con unos presupuestos prorrogados por 2 veces, en el tercero va la Junta de Gobierno y aprueba los presupuestos. O los segundos, no recuerdo bien, sin pasar por el pleno. Bueno, son las reglas del juego y estoy con Paz en que las aceptasteis cuando os presentasteis a unas elecciones y el PSOE tiene el mandato de gobernar con esas reglas del juego. Otras cosas que se puedan revisar, que estoy también de acuerdo en que se puedan revisar y espero que de esa comisión salga algo tangible que se pueda ver para revisar y que la participación ciudadana sea más efectiva, pero la Junta de Gobierno es la que es y la ley de grandes ciudades, como dice el concejal del PSOE, es difícil echarla para atrás, es muy complicado. Yo lo que sí quería puntualizar es que obviamente tenemos que tener en cuenta un concepto importante y es la participación de los vecinos. Obviamente la Junta de Gobierno toma decisiones con el efecto de gobernar, por así decirlo, ¿no? De ser ejecutiva, como bien ha dicho Paz. Y yo estoy de acuerdo con Paz y con Marta. La Junta de Gobierno debe de gobernar, pero a la vez debe de buscar previamente el consenso con los vecinos. Y un eje fundamental de este gobierno socialista, conjunto con Izquierda Unida, es buscar esa participación. O sea, obviamente, claro que se van a seguir dotando de parcelas municipales al resto de sectores educativos, como puede ser la próxima como la ya adjudicada parcela para el Colegio del Bercial o la próxima adjudicación de la parcela otra parcela en el Bercial para un instituto de enseñanza secundaria, pero obviamente debe de estar en todo momento consensuado con los vecinos. Y entonces es nuestra labor, nuestra intención, y de hecho ya lo estamos haciendo. Este gobierno va a consensuar con los vecinos, que serán acuerdos que luego se adopten en Junta de Gobierno o bien sean llevados al Pleno, pero va a consensuar previamente con con los vecinos afectados en función de cada ámbito las decisiones a tomar, de manera que se dé pie a la participación ciudadana y que los acuerdos de esa Junta de Gobierno no dé la sensación de que sean acuerdos unilaterales como han sido previamente, sino que sean en todo momento consensuados con los vecinos, ¿de acuerdo? Perdona, los acuerdos no eran unilaterales. Nosotros escuchábamos a los vecinos de una forma que nos parecía la correcta. Porque es verdad que yo creo que que me parece fantástico que favorecer la participación. Pero vuelvo a decir, hay que tener en cuenta que la participación no es reunirse con 20 amigos o 20 afiliados o con 6 para decidir cómo se arregla una calle. Porque te estás olvidando de las 100 y pico personas que viven en esa calle. Yo me he dedicado toda la vida a la representación, a hacer encuestas que se basa precisamente en buscar la representación y que el 100% del 100% de los afectados estén en la muestra, y es muy difícil. Y por eso te digo que es que por pura formación estadística, si tú preguntas a 20 de 20.000, es que no estás haciendo participación. Yo no digo que no sea cualitativamente importante la participación, la opinión de las 20 personas que quieren participar, pero cuidado que eso no es participación. Participación es lo que dice ella. Participación es que la gente que ha sido elegida para representar a los ciudadanos en el Pleno tenga voz y tenga voto. Porque si no, podemos estar engañando a la gente, diciéndole que estamos preguntando a 20 la representación. Y la responsabilidad la tienen ellos y la tenemos nosotros y la tenéis vosotros, cada uno en su papel. Sí. Y que conste que eso no va en contra de preguntarle y de escuchar la opinión de 20 o de 40 o de 60, pero no engañemos, 20 no es participación. Participación es mucho más y es mucho más costoso. Yo hay Paz, obviamente no voy a poner en duda de cómo establecíais anteriormente los mecanismos de participación, puesto que el reglamento de participación ciudadana no ha sido, se han abolido los consejos de barrio, el reglamento de participación ciudadana no se ha llevado a cabo. Yo no dudo de lo que tú dices, de cómo habéis establecido la participación, pero lo que sí tengo claro es que en la Plaza Tirso de Molina, con las modificaciones, ya que fue un proyecto de la anterior legislatura, sí que, debido a las graves demandas vecinales y al número de quejas que hubo de acuerdo a la distribución de los elementos de la plaza, ¿de acuerdo? Yo ya te digo que no sé cómo hablabais con los vecinos, pero una de las primeras medidas que hemos tenido que tomar de este gobierno,
conjuntamente con los vecinos, es realizar una modificación de los elementos de distribución de la plaza, y en una asamblea donde no eran ni 20 ni 30, era una asamblea de barrio como las que se están realizando ahora mismo por todo, Jorge? pues serían en torno a 300, y todas las quejas atendidas por los distintos medios, y en contacto no con la asamblea propia directamente con los vecinos, sino además con la propia mesa de negociación o los propios entes representativos de los vecinos, teniendo en cuenta asociaciones vecinales y teniendo en cuenta todos los órganos de participación de la sociedad vertebrada que así están regulados. Entonces, yo no sé cómo hacíais antes la participación ciudadana, pero obviamente lo que nosotros nos hemos encontrado y lo que nosotros estamos buscando es un mayor fomento de esa participación, y obviamente, como bien ha dicho Marta, hay que dotar de todos los elementos necesarios para que esa participación sea aún mayor, y para eso hay que potenciar el reglamento de participación ciudadana y dotar de las herramientas necesarias al ayuntamiento para que esa participación se acerque más a lo real, porque yo estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo estamos en una democracia representativa, ¿de acuerdo? Que en el que los representantes son los que toman las decisiones que democráticamente los ciudadanos eligen, pero nosotros lo que buscamos es una democracia participada, donde se vaya buscando el mayor número de puntos de unión, donde los ciudadanos puedan tomar el mayor número de decisiones, y esa es la labor que estamos realizando en este momento, ¿de acuerdo? Obviamente llevamos 4 meses en el gobierno y las cosas no se hacen de un día para otro, y tanto como la participación que ha estado relegada estos últimos 4 años. A ver, yo vuelvo a negar la mayor, Jorge. La participación, el gobierno popular escuchaba a los vecinos. Y tú pones el ejemplo de la plaza de Tirso de Molina, que yo directamente no la llevé, por lo tanto, no te puedo decir muy bien cómo se hizo aquello. Lo que sí que sé es que se escuchó a los vecinos. ¿A los vecinos cómo se les escuchaba? A los vecinos se les escuchaba teniendo abiertos las concejalías, atendiendo a todas y cada una de las reclamaciones que hacían o que podíamos. Y, por supuesto, tú pones el ejemplo de la Plaza Tirso de Molina, yo te pongo el ejemplo del Parque de Castilla-La Mancha. El Parque de Castilla-La Mancha tenía un problema tremendo con las gradas y con problemas de seguridad y con problemas de ruidos y con problemas de civismo, que los vecinos reclamaban, y habían reclamado al gobierno del PSOE de Pedro Castro, y habían reclamado por todos los estos, y nadie les había hecho caso. A mí acudieron, yo les abrí las puertas del despacho sin más historias a las asociaciones de vecinos y a las comunidades de vecinos. A mí me contaron lo que les pasaba, me pareció lógico, y de acuerdo con ellos hicimos un proyecto. Ellos participaron, decidieron dónde tenían que estar los juegos de los niños, dónde tenían que estar los espacios biosaludables, dónde tenían que estar. Y lo hicimos de acuerdo con ellos. Cuando se podía hacer de acuerdo con ellos porque ellos tenían interés o porque habían tomado la iniciativa, se les escuchaba y se les hacía. Esto no quiere decir que a mí no me parezca perfecto profundizar en la participación. Lo que digo es que de verdad que seamos conscientes de que hay gente que no quiere participar, y de que si participan 10 y eso afecta a 300, pues hay que ponderarlo, sencillamente. Pero la sociedad ha dicho que quiere participar, en eso estamos todos de acuerdo. Que sí. Entonces, pero nosotros también. Yo leí ayer un artículo de José Luis en Getafe Capital, me parece muy acertado. El tema de la participación es otro debate, y cómo lo ponderamos, que es complejo. Nos estamos yendo un poco. Va a ser uno de los temas que yo creo que vamos a, durante la legislatura, o por lo menos este principio de legislatura, va a ser uno de los temas importantes. Sé que vamos a hablar mucho. Pat te lo puede decir, porque la última vez que estuvo aquí estuvimos hablando también otra vez sobre la participación. Es cierto que es un tema que va a estar ahí encima, y yo creo que yo daba un dato estos días en la tertulia, es decir, yo creo que Sara Hernández sea la propia concejala de Participación Ciudadana, creo que es un dato importante, claro. Sí, de que es un tema que va a ser relevante. Luego ya cada uno en el enfoque que le quiere dar. Ya sé que Marta me va a decir pero yo creo que si queréis en otro momento abordamos el tema de la participación, que ya digo que creo que va a ser muy interesante, y creo que es un tema que hay que poner encima de la mesa. Y ya, yo creo que si queréis pasamos a otro tema. Decíais, yo por acabar ya con el tema de la ley de grandes ciudades y finalizar con él, porque estos días venían y muchas veces se ha planteado aquí encima de la mesa si es un tema importante o no, o si la gente le importa o no. Yo ayer, con ese municipio con el que tiene tanta relación Alberto, con Leganés, que estábamos antes mencionando fuera de micrófono, yo ayer estaba en Leganés y leía una revista de una asociación de vecinos en la cual la misma Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés pedía entre una de sus proposiciones era que el Pleno tuviera más
más capacidad de tomar decisiones sobre los asuntos que les afectan. Es decir, que no es un asunto solo de Getafe, que parece que muchas veces, en este caso porque apareció en un acuerdo de investidura o no, sino porque sí que creo que sí que es verdad, estos días dábamos datos de que en la legislatura pasada se hubo, no sé, 20 o 30 mociones aprobadas por unanimidad de cuestiones que luego no se llevaron adelante. Es decir, la sensación que tiene el ciudadano es, como tiene ese desconocimiento en parte, que en parte es evidente de cómo funciona la administración a lo mejor, pero la sensación que tiene el ciudadano, yo creo que eso crea desafección con la política. Sí, a la hora de que, claro, tú llegues a pleno, se aprueba una cosa en pleno y la cosa va pasando el tiempo y aquello no se cumple, y es porque a lo mejor no se tiene que cumplir, porque el otro día nos explicaba aquí Fernando Lázaro que es que no se tiene que cumplir porque es que la ley establece unas competencias. Entonces a lo mejor la otra parte era decirle a los políticos, oye, vamos a hablar en el pleno solo de aquello que de verdad sea decisorio, y el resto de cosas pues intentamos entre todos obviarlas, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos avanzando, nos vamos a avanzar al tema, porque si empezamos otra vez con el tema ya es que solo quería decir un apunte porque no me han dejado simplemente. Como en la última comisión del tema de las leyes de grandes ciudades, ahora Getafe nos solicitaron 2 folios, los famosos 2 folios que tenemos que poner las ventajas encima de la mesa del por qué la salida de la ley de grandes ciudades. Bueno, pues efectivamente para que sea un apunte de democracia participativa y que nosotros la llevamos a cabo, tenemos un grupo de trabajo, una comisión dentro de ahora Getafe que está trabajando por el tema de la ley de grandes ciudades, a la cual, bueno, pues se puede sumar cualquier vecina de Getafe, se puede acercar. Se lo voy a comentar a Esperanza Fernández de Pupidez, que estuvo aquí la última vez, decía pues que ella ya tenía los 2 folios, se presentaron en una moción la legislatura pasada. Pues bienvenida será, de verdad. Así vais adelantando entre todos un poco el trabajo. Ya digo, estaba escrito y estaba presentado en pleno y se votó incluso en el pleno pasado. O sea que ella nos decía que ya tenía las motivaciones políticas, con lo cual imagínate, ya eso se lo diré que se apunte al grupo. Yo realmente no es cerrar el tema, sino todo lo contrario, pero es que de repente me he dado cuenta que yo tengo muy claro la postura de ahora Getafe con respecto a la ley de grandes ciudades, pero no tengo claro cuál es la postura del PSOE, porque totalmente vosotros firmasteis el salirse de la ley de la ley de grandes ciudades. Entonces ahora, ¿cuál es la postura? Nosotros no firmamos salirnos de la ley de grandes ciudades. Tenemos un acuerdo vigente de legislatura, de acuerdo, que está elevado a documento público, y lo que se está haciendo es estudiando la manera jurídica de cómo salirnos de la ley de grandes ciudades, de acuerdo. Pero el acuerdo obviamente sigue vigente, y el acuerdo de investidura sigue vigente, y es lo que estamos llevando a cabo. Salirnos, sí, pero primero hay que ver cómo. Y qué mecanismos se articulan. Sí. Perdona, Jorge, no, déjale acabar, que si no... ver cómo se articulan esos mecanismos. Y luego, aún siendo un poquito reiterativo, es que con respecto a lo que decías antes, que el PP escuchaba a los vecinos no hay que escucharles, a los vecinos hay que hacer lo que ellos digan. No es que lo hacíamos. Hay que hacer lo que ellos digan de acuerdo a las prescripciones técnicas que pongan los técnicos municipales, porque la labor de los políticos se vería reducida a meramente eso, a canalizadores de las demandas vecinales. No solo hay que escucharles, ¿vale? Y yo creo que no deberíamos de empezar a poner ejemplos de gestión, porque tenemos mucho para tirar, y seguro que nos acabamos este programa de radio y empezamos con los siguientes, y yo llamo para llegar tarde a todas las reuniones. Jorge, no tengo ningún miedo en ese sentido, porque pero lo hicimos bien. Tengo reuniones después, tengo agenda después, y si quieres la cancelamos lo que tengamos, pero vamos. No vamos a dejarlo, que los demás también tenemos cosas que hacer, déjalo. Vale. Vamos a tener muchos días, seguro que vamos a tener muchos días. Muy bien. Y seguro ya digo que el tema de la participación seguro que vamos a volver sobre él. A ver si conseguimos avanzar y llegar a tener propuestas sobre cómo queremos esa participación, y no estar siempre en quién escucha más o quién escucha menos. Pasamos al siguiente punto, si os parece. Os decía, Consejo de Administración, además... Hay personas aquí cualificadas para hablar del asunto. El Consejo de Administración de la MSV, se aprueban estas 30 viviendas que se van a destinar a alquiler. Y ahí, votan a favor todos los partidos políticos, excepto, en este caso, ahora Getafe. Entonces, pues quería conocer un poco, vuestra opinión y las razones, en este caso, de ahora Getafe para votar en contra, y las del resto para votar a favor, y qué supone esas 30 viviendas en alquiler para el municipio. Bueno, pues empiezo yo, por alusiones. Vale. Bueno, efectivamente votamos a favor de uno de los acuerdos que se ponían encima de la mesa, y era efectivamente que 30 de las viviendas que han sobrado en Los Molinos y Buenavista se ponían a dotación, se cambiaba en este caso la condición, y pasaban a ser de alquiler.
con las características de 5 van a ser para alquiler de emergencia social, a un coste de 50 euros al mes dicho alquiler, otras 5 de alquiler reducido, lo cual supone, que tengo aquí precisamente los datos, un importe de unos 300 euros mensuales. Y las otras 20 restantes viviendas, pues de unas condiciones de alquiler que rozan más o menos los 600 euros. Y como condiciones para poder acceder a estas últimas, hay que ser joven, entre 18 y 35 años, o ser familia numerosa. Para lo cual, además, hay que tener una garantía, efectivamente, que se van a poder pagar este alquiler. En este caso es tener un contrato de trabajo que cubra el primer año de arrendamiento, y aparte la renta de la vivienda no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante, lo cual, para el caso de las 5 viviendas de alquiler reducido, tienes que cobrar como mínimo 1.000 euros, porque si no, no garantizas efectivamente 1.000 euros al mes, porque si no, no garantizas efectivamente que vas a poder acceder. ¿Y por qué votamos en contra? Por ir acelerando y poder dejar a mis compañeros y compañeras poder intervenir. Bueno, porque efectivamente son 30 viviendas. Se aprobó además una moción que fue llevada por ahora Getafe al pleno del 30 de julio, en el cual uno de los puntos del acuerdo era que las viviendas del Rosón, las que están ahora mismo en construcción, las de los Molinos y las de Buenavista, se iba a dejar un porcentaje bastante significativo para en este caso, la vivienda de emergencia, el alquiler de emergencia social. Pues son 30 viviendas, efectivamente aquí hay un porcentaje de alquiler social, pero es que vamos a poner que encima de la mesa han habido 849 familias, si no recuerdo mal, desde enero del 2014 hasta el 30 de junio de 2015, que han pasado por servicios sociales para recibir una atención por parte porque tienen alguna problemática con la vivienda. Entonces, si 5 viviendas se cree que son suficientes efectivamente para esto, pues no nos parecen efectivamente suficientes, y tenemos que ser coherentes con lo que se ha acordado en el Pleno, que precisamente, pues mira, aquí Paz y Jorge se está vislumbrando que el Pleno, los acuerdos que en él se mantienen, no sirven para nada. Es que contesto. Bueno, pues vamos adelante con ello. Bueno, vamos a ver, el tema de las 30 viviendas de alquiler. Lo primero, de las 30 viviendas que no han sido vendidas en las promociones de los Molinos y Buenavista del MSV, la mayor parte son pisos adaptados, son pisos que ya se ha quitado su calificación adaptado, son bajos con patio, son bajos con todas tienen plaza de garaje y tienen trastero. La superficie computable de la mayor parte de las viviendas pues puede rozar los 90 metros cuadrados, y el alquiler está muy por debajo del alquiler de mercado, con lo cual no es un alquiler de mercado en ningún momento, y en todo momento es un alquiler que no van a encontrar los vecinos por la calle de una manera habitual. Una vivienda nueva, de reciente construcción, y una vivienda con unas características muy superiores a los alquileres de la media. El 33% de las viviendas de estas 30 van a ser destinadas a algún tipo de necesidad, algún tipo de colectivo con alguna necesidad económica o algún tipo de ámbito de exclusión social. Un 33%. ¿Qué ocurre hemos llevado las bases reguladoras? ¿Qué ha ocurrido en la MSV? Hemos llevado las bases reguladoras, de acuerdo, que era lo que se votaba en los anteriores consejos de administración, pero además hemos llevado un informe económico. Puesto que los miembros que... No sé si tú... No, fue Vanessa. Todos los miembros de los partidos políticos estamos aquí representados en ese Consejo de Administración, y obviamente debemos de conocer qué repercusiones económicas va a tener sobre la empresa, puesto que formamos parte de un Consejo de Administración sobre eso. Es informativo. Es informativo en todo caso, para que se sepa que al MSV le estamos incurriendo en un gasto en favor de un beneficio social. ¿Qué tenemos con respecto a al cuadro económico que comentaba Marta? ¿Qué tenemos que decir? Que es un cuadro estimativo en primer momento, que de las 5 viviendas descritas a la ordenanza de emergencia social, es un precio estimativo de 50 euros, que en todo momento debe de ser gestionado por servicios sociales del ayuntamiento, con lo cual no son 50 euros reales, sino que son 50 euros estimado de cara al estudio financiero que se ha realizado, y lo mismo con los 300 euros de alquiler reducido para aquellas personas, deben de justificarlo. ¿En qué se diferencia este plan de
de viviendas en alquiler, primero, ante la demanda social que había de demandas en alquiler en Getafe. Es la única bolsa de vivienda que tenía a la disposición la MSV, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se diferencia con respecto al anterior, con respecto al que elaboraron desde el PP? Pues que refleja estas dos singularidades sociales, estas dos singularidades que hasta este momento no estaban reflejadas. En principio, bajo nuestro punto de vista, es un plan muy bueno, es un plan excelente, es un plan que donde ya digo que el 30% son viviendas para tener que afectan a colectivos, ¿de acuerdo? Son viviendas destinadas para solventar el problema de familias. Y sobre el tema del el porcentaje de dinero que habría que tener, obviamente son los 1.800 euros que ha comentado aquí Marta, son 1.800 euros brutos y no el de un único sueldo, sino el de la unidad familiar. El estudio que se ha realizado de cara a la bolsa de demandantes de vivienda de este tipo de viviendas desde la MSV es que el 90 y tantos % de las solicitudes presentadas cumplían estos requisitos. Bajo ningún concepto hubiéramos puesto un requisito económico que mermara el número de solicitudes ya presentadas. Vale, entonces, las bases de adjudicación están pensadas para que la mayoría de los ya inscritos sean adjudicatarios, la inmensa mayoría, si no por decir la totalidad, y además damos cabida a la necesidad de viviendas sociales y a la necesidad de resolver el problema en aquellas personas que hayan tenido una dificultad económica sobrevenida, que se hayan quedado sin trabajo y que puntualmente no puedan hacer frente a un alquiler de estas características, pero sí lo pueden hacer a un alquiler menor. Bueno, yo la verdad es que estoy encantada con que el PSOE haya continuado con esto, que no dejó de ser una política iniciada por la que en ese momento era la concejala de vivienda, que era yo misma. Tratamos y lo miramos de muchas maneras el poner viviendas en alquiler a precios ajustados. Realmente hay que distinguir entre lo que es la MSV, que es una empresa pública que tiene cuyo objeto social es favorecer el acceso a la vivienda a precios asequibles, de lo que son los servicios sociales. Cosa que también se utilizaba, sí, porque cada cosa tiene su sentido. Y si no, hay que dotar a la MSV de más recursos, porque si no te cargas la MSV. La MSV tiene unas cuentas que no pueden ser deficitarias, salvo que el ayuntamiento o reciba dinero de otro sistema. Pero esas casas tenían unas hipotecas y esas casas había que... la MSV tiene que responder de esas hipotecas. O sea, no es que tenga unas casas ahí que las tienes ocupadas. No. Es que son casas. Y haciendo un análisis se estudió que efectivamente había una necesidad, que es la vivienda joven y los padres de familia que tienen una determinada renta pero no pueden acceder. Son pisos de 90 metros cuadrados, son pisos nuevos, pero sobre todo que tienen un tamaño adecuado. Es muy difícil encontrar alquileres libres a ese precio. De tal manera que lo mismo que las viviendas tampoco se regalaban, las 1.500 viviendas que hizo la MSV, que fue una política de vivienda espectacular, esas viviendas no se regalaban, se vendían a precios razonables. Esa es la misión. Como precios como viviendas de emergencia social, hombre, vamos a ver, hay que recordar que nosotros conseguimos que el IBIMA nos cediera, la Comunidad de Madrid nos cediera las 46 pisos adaptados que se estaban viniendo abajo, para darles un uso precisamente de emergencias sociales, que se desarrolló un sistema para el acceso a esas viviendas, que el ayuntamiento tiene otra serie de viviendas destinadas a alquileres sociales. En la calle La Ártiga tiene otra serie de viviendas. No todo tiene que ser a través de la MSV. La MSV hace lo que puede y este es un buen plan. Hay 20 viviendas en alquiler para personas jóvenes y familias numerosas, 5 bonificadas y 5 para emergencia social, que no pueden ir, por mucho que que de hecho van dentro de los criterios que tiene servicios sociales para la asignación de viviendas a familias en riesgo de exclusión social. Yo, por verlo desde fuera, me parece que esta noticia es un poco que el titular está bien, pero cuando rascas, que es lo que ha hecho un poco Marta, te das cuenta de que es insuficiente, ¿no? Estáis hablando de cosas distintas. Una cosa es la vivienda pública para determinados colectivos, jóvenes, mayores y tal,
donde dice el concejal de gobierno que es un precio por debajo de mercado, no por debajo, muy parecido a mercado, 600 euros alquiler. Es cierto que es una vivienda nueva, pero está en precio de mercado, prácticamente en precio de mercado. Dice ahora Getafe que 859 familias en un año han sido atendidas por este asunto y que sacan 5 viviendas. Pues la verdad es que aquí sí que podemos ponderar y la media es... A mí me parece insuficiente, y todo lo que se haga en emergencia social estamos de acuerdo en que en este caso va a ser siempre insuficiente. ¿Son cosas distintas servicios sociales y el MSV? Sí, claro. Pero pero vamos a poner de acuerdo a MSV con servicios sociales para que obviamente... Absolutamente, sí, pero que tú tienes que tener en cuenta cómo llegas al mismo objetivo con distintas herramientas. Y si el MSV da pérdidas, ya dará beneficio por otro lado para que el ayuntamiento, para que se compensen, a lo que voy. Todo lo que hagamos en esto es poco. A lo mejor esas 30 tienen que haber destinadas todas a emergencia social, no lo sé, o a lo mejor hay que hacer un plan como se lo oí ahora a Getafe en campaña electoral, Izquierda Unida, no sé si a vosotros también, ver qué inmuebles vacíos hay muchísimos inmuebles vacíos, en las Margaritas están entrando cupas en viviendas que están, no sé, a lo mejor esto requiere de un plan integral o de un plan más general, donde veamos qué está pasando. Son muchas familias, son 1000 familias que han pedido ayuda. Y 5 viviendas son insuficientes. Obviamente, pero es que en Getafe no solo se han dotado las 5 viviendas de la MSV para el tema de la emergencia social, para el problema de los desahucios. Está la Comisión de Desahucios y eso podría darnos más programas de radio para hablar específicamente de ello. Está el trabajo de la Comisión de Desahucios, está el trabajo desde Patrimonio para la recuperación de viviendas. O sea, las 5 viviendas de la MSV es una medida más. Es una medida más para paliar el problema de los desahucios. Ya no ha habido desahucios en Getafe, hasta el conocimiento que yo tengo. Con respecto, y la MSV, obviamente, claro que va a entrar en déficit, en un proceso económico deficitario, pero es que ahí no estoy de acuerdo con lo que ha comentado Paz. La MSV es el brazo ejecutor es una empresa municipal, es el brazo ejecutor del ayuntamiento de cara a la creación de vivienda en el municipio de Getafe, puesto que el ayuntamiento no tiene competencias, y estoy seguro de que las empresas de vivienda de los ayuntamientos a nivel nacional, muy pocas o ninguna darán beneficios y todas darán pérdidas, pero es que también tienen una labor social que cumplir, y es hacer viviendas de manera que toda la sociedad pueda adquirir esas viviendas. 5 viviendas son insuficientes, no son 5 viviendas, son las 5 viviendas y las otras 5 viviendas de emergencia social y 5 viviendas con tasa reducida. Es una tercera parte de la totalidad de las viviendas que disponía la MSV. ¿Es la única medida que se debe de adoptar? No, hay otras muchas más medidas, y hay muchas medidas que estamos poniendo en funcionamiento. Se han rehabilitado pisos, se han rehabilitado pisos, porque si no y se están rehabilitando más, ¿de acuerdo? Se están rehabilitando las viviendas desde el punto de vista desde el ayuntamiento, se están en conversaciones con las entidades. Vamos a ver, la adjudicación de una vivienda, y esto no es un tema de la MSV, la adjudicación de una vivienda a una persona en situación de desahucio debe ser la última medida a abordar de cara al problema del desahucio. Hay otras muchas medidas preventivas y proactivas que podemos hacer antes y que realmente estamos realizando desde este ayuntamiento. Mediación con los bancos, intentar que los bancos nos cedan viviendas, el censo de viviendas vacías, cómo intentar gravar ese tipo de viviendas, fomentar el alquiler entre particulares, y esa es una de las labores más que va a comenzar a realizar la MSV, el fomento del alquiler entre particulares, de cara a que vayan destinados a personas que por servicios sociales, o bien porque hayan tenido una situación económica sobrevenida, una situación económica perjudicial desde hace relativamente poco tiempo, puedan atender ese tipo de necesidad. Entonces, esta es una medida más dentro de todo el cómputo de medidas, de todo el conjunto de medidas que se están realizando desde este gobierno para solventar la problemática que existe con respecto a los alquileres. Yo desde ayer tengo una duda, me vais a perdonar, porque ayer charlamos aquí con gente, con Izquierda Unida, estuvo Silvia Oyarra representando a Izquierda Unida, y surgió la cuestión y me dijo que se la preguntara al concejal. Y era, ¿cuánto supone esas 30 viviendas? Yo entiendo que esas 30 viviendas, esa carga hipotecaria ahora repercute en las arcas de la empresa. Y ¿tenemos los datos de cuánto va a suponer eso a las arcas? Sí, los tienes aquí. Los ha traído Marta, porque se los dimos a todos en el Consejo de Administración, y aquí están las bases reguladoras.
Es por aportar datos, más que nada para saber al final. Sí, claro. Es lo que comentaba. Como decía Alberto, para las necesidades, ¿no? Pero saber cuál repercute económicamente, es lo que comentaba antes. A la MSV le estamos haciendo un agujero financiero de flujo de tesorería anual de menos 56.000 euros, o sea, menos 57.000 euros es un flujo anuales. de tesorería que no es realmente un agujero. Este agujero de tesorería realmente es el flujo de tesorería respecto al del pago de las hipotecas, como tú hubieras comentado, pero también es cierto que nuestra labor dentro de la MSV no se ha quedado en hacer agujeros de cara a suplir una emergencia social, sino que también lo que hemos hecho también es poner en funcionamiento dado las necesidades que hay en otros barrios respecto de las plazas de alquiler, que tenía la MSV paradas durante la anterior legislatura, plazas de alquiler de la MSV paradas. La Avenida de las Ciudades tenía, por ejemplo, la MSV alquiladas el 33% de las plazas únicamente, que son concesionarias. En el resto de barrios tenía un cierto número de plazas también que habían sacado a la venta, pero que pues las personas, los vecinos no habían obtenido demanda. Entonces, ¿qué hemos hecho para intentar paliar, y siempre desde el punto de vista económico, y solventar además la demanda social que había en algunos barrios? Pues hemos sacado al alquiler con opción a compra el resto de plazas de la MSV que tenía por el municipio de Getafe. Plazas que no están en ningún caso en Los Molinos y Buenavista porque no hemos detectado necesidades. Se ha hecho un estudio de mercado y lo que sí se ha realizado es potenciar el alquiler dentro de las plazas de la Avenida de las Ciudades, bajándolas el precio para adecuarlo al mercado a 45 euros y sacar en el alquiler con opción a compra el resto de plazas que sí tenía por ahí diseminados y sí hay demanda vecinal de ellos. Vamos a ver, el agujero de la MSV no son 56.000. 56.000 efectivamente es un flujo de tesorería entre que se cobra y que se aporta. Lo que suponen esas 30 viviendas son unos 4 millones de euros que tiene que asumir esa hipoteca, la tiene que asumir luego lo irá pagando con los alquileres si es que lo tiene, pero es una cosa de más envergadura y es más seria y por eso no es tan sencillo. Efectivamente son 30 viviendas. Y respecto a las plazas de garaje, vamos a ver, las plazas de garaje de la Avenida de las Ciudades, Jorge, estudiátelo bien. Las plazas de la Avenida de las Ciudades fue un embolado del gobierno de Pedro Castro que tuvimos que solucionar nosotros. Esas plazas de garajes era un zapatiesto entre la empresa constructora, el banco, el IBIMA y la MSV, que finalmente conseguimos resolver y desatascar. Porque lo había dejado el gobierno del PSOE anterior hecho es de esos entuertos liosos que no se podía sacar a concurso, que había que esperar una orden judicial. Pero más allá de eso, que eso afortunadamente se solucionó, esas viviendas las sacamos, las pusimos en alquiler, las plazas de garaje, las plazas de garaje de la Avenida de las Ciudades las pusimos en alquiler. Hicimos un estudio de mercado para poner un precio que fuera muy tentativo, teniendo cuidado de no perjudicar ni a los arrendatarios y de que la gente acerta. Y naturalmente empezamos por un precio que nos pareció que era muy adecuado, que era un buen precio, muy por debajo de lo que estaba en el mercado, que eran 50. Con la idea, precisamente, de empezar por 50 e ir bajando para ajustar la demanda a la oferta. Pero lo que no puedes decir es que eso no lo hicimos nosotros porque están ahí. Obviamente, me parece que a mí me parece fenomenal que hayáis seguido con eso porque es necesario. Porque esas viviendas, obviamente, anteriormente estaban en alquiler y así he comenzado diciendo que el 33% de la propiedad de las viviendas, de la propiedad de las plazas de garaje de la totalidad de las plazas ya estaban alquiladas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Independientemente de cuál fuera la situación anterior o cuál era la situación administrativa, ¿qué es lo que nos hemos encontrado nosotros? Nos hemos encontrado que solo están alquiladas el 33%, que el precio es superior al alquiler que te estamos detectando en la zona del barrio, que hay también 86... Superior no es. Sí, con el último estudio de mercado que estás viendo ahí, tienes el estudio financiero para que veas por qué se baja el precio a 45 euros, que hay 86 plazas de garaje propiedades del IBIMA, donde el IBIMA no paga ningún tipo no paga ni comunidad y no paga nada, lo cual es también doloso para el resto de plazas. Y desde ahí nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo primero,
hacer atractivas esas plazas a los vecinos para aumentar el precio, para aumentar la demanda de esas plazas, hablar con el IBIMA para ver si ellos quieren incorporar sus plazas en nuestro programa de alquiler y además, a raíz de la reunión que tuvimos hace 15 días con el consejero de Infraestructuras, Vivienda y Transportes y Movilidad, y además hacer que el IBIMA, o poner encima de la mesa que el IBIMA no está pagando eso, ¿de acuerdo? El cómputo de esas plazas, y obviamente no, debe de comenzar a pagarlo. Pero con respecto al tema del agujero de tesorería que comentabas, obviamente, claro que tú estás contabilizando como el agujero de tesorería es total con respecto al cómputo hipotecario de todas las viviendas, pero obviamente esas viviendas llevan vacías, se han sacado a concurso me parece que 2 veces, no se han vendido y esa hipoteca vence mes a mes. Y lo que no podemos hacer es no hacer nada, no sacarlas en alquiler, igual que las plazas tienen unos gastos y los gastos vencen mes a mes. Y lo más grave de todo es que los vecinos tienen necesidad de esas plazas. Pues es tan fácil como se pongan a disposición de los vecinos esas plazas de la mejor manera posible, de manera que podamos dinamizarlas y que aumentemos el flujo de tesorería para paliar esos gastos que tiene la MSV. Que en todo momento, y lo repetiré siempre, la MSV cumple además una labor social. Y la MSV y todos los que formamos parte del Consejo de Administración debemos de saber y debemos de tener cuantificado en todo momento que las repercusiones económicas de las decisiones sociales que tomamos. Pero es que habláis de... Perdona. Bueno, sí, venga, Alberto. Alberto y luego Marta y cambiamos de tema rápido, que nos quedan 10 muy minutos. Poquito. Habláis de un agujero, bendito agujero, 50.000 euros, si soluciona esto, porque supongo que la promoción que está en marcha, 147 viviendas en el Rosón recién adjudicadas, dará algo de beneficio, ¿no? Digo, ¿no? Para paliar esos 50.000 euros. Cuando uno construye 147 viviendas a un precio de mercado, precio de mercado, seguro, me he informado y es precio de mercado, algo de beneficio dará para paliar esos 50.000 euros, con lo cual me parece un gasto mínimo para una empresa con un volumen de negocio. Vamos a ver, por favor. No, Marta, no es cierto. No es cierto. Bueno, Marta. Gracias. Yo de verdad totalmente de acuerdo con Alberto en ese sentido. O sea, vamos a ver. Efectivamente, la MSV, como bien decía Jorge, tiene que estar al servicio es un servicio social, pero es que aquí el problema es que la política está dando la espalda a las necesidades sociales reales que hay en nuestro municipio. Es decir, si de verdad nos remangamos y hacemos un plan integral de emergencia social en el cual la vivienda tiene mucho que decir, pues tenemos que poner al servicio la MSV y coordinar con servicios sociales, Paz, por lo que comentabas antes. O sea, si efectivamente son 850 familias las que están acudiendo en un año, y ahora lo vamos a ver, porque se ha abierto también la oficina de atención a los desahucios, en la oficina municipal, antidesahucios en el municipio, y se ha pedido también que se haga un observatorio, y efectivamente la comisión antidesahucios está trabajando, y una de las cosas que desde ahora Getafe y la plataforma de afectados por la hipoteca, Cáritas y Cruz Roja, hemos solicitado expresamente en esta comisión es que por favor se nos faciliten desde servicios sociales los datos exactos, cuántas viviendas efectivamente hay vacías en el municipio, para poder empezar a hacer una radiografía real y poder coger el toro por los cuernos, hablando coloquialmente, sobre este tema. Y oye, pues es que yo tengo entendido, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero que en la MSV había un superávit. O sea, es decir, que es que no estamos hablando que es que por estas 30 viviendas tengamos que echarnos las manos a la cabeza. Vamos a ver efectivamente, como dice Alberto, en el Rosón pues se va a sacar un beneficio, por supuesto. Bueno, pues a ver qué porcentaje, vamos a hacer un estudio efectivamente para que la cuenta de resultado no salga negativa, pero bueno, si nos tenemos que remangar todos y hay que a lo mejor inyectar más dinero en la MSV, ahora que estará también el tema de los presupuestos a la vuelta de la esquina, pues vamos a ver efectivamente para paliar esta problemática, que yo creo que ya está bien. A ver, perdonad, porque nos quedan 6 o 7 minutos y yo quiero hablar del Parque Regional del Sureste. Esto Javi viene a hablar de su libro. Por aclarar lo de las 147. Es que si te dejo ya tengo que dejar a Paz. Lo siento, Jorge. Es que si os dejo tengo que dejar a los dos y no puede ser. Parque Regional del Sureste. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver el reportaje de noticiasparamunicipio.com, donde se realza los valores que tiene, pero sobre todo también se denuncia los problemas reales que hay en un espacio, que ya sé que no depende exclusivamente del término municipal de Getafe, que es un parque regional, como su propio nombre dice, pero que sigo diciendo, y que esta semana que hemos estado aquí comentándolo muchas veces por la mañana,
ese gran desconocido, sobre todo en el tema medioambiental a nivel local, y que parece que estamos esperando siempre un gran proyecto. Nos tiramos muchos años esperando el canal de Remo, nos hemos estado escuchando siempre grandes promesas en épocas electorales, pero parece que nunca hay capacidad para hacer actuaciones. Y recientemente, en la última reunión que apuntaba antes Jorge, que habían tenido con el consejero, se hablaba, aunque fuera del simple paso de las bicicletas que no pasan por esa carretera, que no pueden acceder, es decir, esas pequeñas acciones que creemos que sí se pueden realizar a lo mejor a nivel local y que sí pueden empezar a ponerle valor. Me gustaría conocer vuestra opinión de los cuatro al respecto. Pues yo, rápido, primero darle la enhorabuena a Ruth y a Jorge, el editor de cámara, porque la verdad es que han hecho un reportaje precioso y que nos ha hecho... Me quedo con la frase que empiezan, que dicen que hay un cartel que dice que prohibido verter escombros y que está en pesetas, la multa. Creo que eso es significativo de lo que hemos olvidado todos, las administraciones porque son los responsables, pero un poco todos. Yo recuerdo que hemos hace más de 10 años que no hablamos del Parque Regional del Sureste en los medios de comunicación, y bueno, nos lo ponemos en el debe todos, y evidentemente hay que ponernos manos a la obra, porque lo que es un parque regional se ha convertido en una escombrera, ¿no? Bueno, y también muy rapidito, lo primero también como Alberto, dar la enhorabuena a Ruth Holgado, porque me parece un reportaje maravilloso y sobre todo que visibiliza una problemática que, como bien ella comenta en el propio artículo, desde que se reconoció el parque como parque regional no se ha invertido ni un solo euro o ni una sola peseta, como en aquel entonces, para hacer una recuperación de todo este espacio que tiene tanta riqueza de la naturaleza e histórica. Precisamente, además, aprovechamos porque nosotros en el programa electoral sí que llevábamos la recuperación de este parque regional en cuanto a la elaboración de un centro de interpretación de la historia y la naturaleza mediante la adaptación, bueno, pues para estos fines, en este caso de la finca de la Aldehuela. Y precisamente, la Asamblea Vecinal de Perales del Río, en el último mes o mes y medio ha venido haciendo una serie de asambleas abiertas en las cuales todos los partidos políticos, asambleas vecinales y demás colectivos hemos podido participar para ver qué usabilidad se le daba al antiguo centro cívico de Perales del Río. Pues bien, la propuesta por parte de Ahora Getafe efectivamente es poner la semilla para lo que pueda ser este proyecto de medio y largo plazo, que no nos vamos a quedar siempre con las políticas de a corto plazo a las que venimos acostumbrados. Bueno, pues esto además hay que juntarnos, incluso hacer un proyecto que se puede hacer muy muy bonito y que sea totalmente participativo y bueno, pues dotar a ese antiguo centro cívico de efectivamente un espacio, no sé si llamarlo oficina de interpretación, bueno, eso habría que ver también un poco, pero bueno, para poner encima de la mesa y visibilizar este parque regional que tenemos y que no estamos haciendo, bueno, estamos dándole la espalda efectivamente. Bueno, nosotros realmente es que 4 años son muy poco, y una de las cosas que se nos quedó en el tintero fue precisamente el poner a disposición de los vecinos de Getafe, porque Getafe, nosotros mismos, los propios vecinos, muchas veces se olvidan o viven de espaldas a la enorme riqueza medioambiental que tenemos, con las lagunas de Perales, con el olivar, con la ribera del Manzanares, con todo lo que es el parque regional del Sudeste. Yo efectivamente tengo que darle la enhorabuena también a Ruth, porque ha sido poner visualizar una cosa que muchas veces por la urgencia, por las necesidades que son más perentorias, porque son más sociales o porque son más dramáticas, nos ocupan, y ahí tenemos una riqueza. Es un municipio tan grande que, aparte de tener 14 polígonos industriales, tenemos un parque regional que es una maravilla. Tenemos unas lagunas de Perales que realmente tenemos que conocerlos y tenemos que saber todo lo que hay ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también hay que protegerlo, porque no podemos llenarlo de gente, pero sí que es porque se destrozaría, pero sí que hay que establecer los mecanismos necesarios para que eso sea conocido, sea disfrutado, especialmente por los niños de los colegios, y sea valorado, y seamos muy conscientes de lo que tenemos ahí. Nosotros lo llevábamos también en el programa electoral, el hacer un aula, y estaba también planteado, curiosamente, en Perales, y se estaba estudiando la iglesia, la antigua iglesia de Perales.
Me alegra que estemos todos de acuerdo y que todos llevemos en nuestro programa electoral la recuperación de las lagunas de Perales, la dinamización de las sendas de la naturaleza por Perales, la recuperación del parque regional del sureste, porque si hay algo que todos tenemos en la retina es la inauguración por parte de Esperanza Aguirre de ese parque y la no vuelta al parque desde entonces. Desde el ayuntamiento se ha estado realizando labores de desbroce, ¿de acuerdo? Labores de seguridad en torno, pero sí es cierto que, igual que el resto de mis compañeros, llevamos en el programa electoral la recuperación de las lagunas de Perales, que en estos últimos 4 años no se ha hecho absolutamente nada. Hay un vallado que no se ha recuperado, las lagunas de Perales son una escombrera. Nosotros lo que primero hemos hecho las lagunas de Perales son una escombrera, pero son una escombrera en estos 4 años anteriores también. Que es una escombrera. Déjame, no es una escombrera, es una antigua mina de yesos, ¿de acuerdo? De donde se sacaba el yeso y fruto de esas sacadas de esa tierra caliza subió el nivel freático y se crearon las lagunas. No es una escombrera. Ahora es una escombrera. Ahora es una escombrera porque no se ha repuesto el vallado, ahora es una escombrera porque no se ha tenido ningún tipo de vigilancia. El vallado se ha repuesto y lo han robado y se ha vuelto a poner y lo han vuelto a robar. La intención del PP era que el vallado lo pagara la empresa de educación que iba por hacer allí visitas según nos trasladaban los técnicos municipales. Aberraciones. No se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Verdad, Jorge, que no es verdad. Pero que de eso que las lagunas de Perales están hechas un desastre. Están hechas un desastre, pero ya han hecho un desastre 4 años, entonces no se ha hecho absolutamente nada. Están mejor que estaban hace 8. Vamos a ver, ni siquiera se ha arreglado. Nosotros con una reunión con el consejero de infraestructuras me vais a perdonar porque es que se nos ha acabado, es que son las 11 y yo lo siento mucho, y es que además nos han enviado una nota de voz, un WhatsApp, y lo primero son los oyentes, y como todos escuchamos a los vecinos, pues vamos a escucharles ahora directamente, si os parece, a ver lo que nos decían. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Jiménez y tenía una pregunta para Jorge Rodríguez, concejal del PSOE del Ayuntamiento de Getafe. Soy vecino de Los Molinos y como Jorge Rodríguez es el encargado de mi barrio, quería preguntarle exactamente para qué va a funcionar el tan anunciado local que se va a poner a disposición de los vecinos, o la verdad es que no sabemos muy bien de quién. Qué funciones va a tener este local, cuándo se va a abrir y qué objetivo tiene. Muchas gracias. Bueno, pues sí, pues pues Roberto, se han habilitado, como bien dices, soy el concejal del barrio de Los Molinos y se va a habilitar, desde el gobierno se van a habilitar 2 locales. Se van a habilitar uno en Los Molinos, como bien dices, otro en el Cerro Buenavista, y hasta que podamos, las funciones que va a cumplir este local son para que los vecinos se puedan reunir en él, pues pueda ser utilizado por asociaciones, pueda ser utilizado por cualquier colectivo que quiera realizar reuniones en este tipo de en este local. Simplemente es para suplir esa demanda vecinal de espacios de reunión donde las diversas asociaciones del municipio se puedan reunir en este barrio. Bueno, pues muchas gracias a Roberto por habernos mandado esa nota de voz. Ya sabéis que siguen abiertos para que todas las mañanas, por las tardes, aquí estamos a vuestra disposición para que sigáis planteando esta duda. Muchas gracias al concejal por haberle respondido. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. Se nos ha ido, nos hemos pasado la hora por encima. y nada, seguro que tenemos más días para seguir debatiendo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, nosotros nos despedimos. En un ratito estamos aquí otra vez de nuevo. Gracias. Muy